Para el mundo, ella vivía en la oscuridad total, rechazada, despreciada, considerada una carga por no poder ver el sol, las flores, el rostro de otra persona. Su vida estaba definida por la ausencia, por la pérdida. Pero un guerrero apache, un hombre que conocía los secretos del viento y el idioma de la tierra, estaba a punto de encontrarla. Y él no miraría sus ojos sin visión. Miraría su alma y le enseñaría a ver de verdad. Esta es una historia que nos invita a redescubrir nuestros propios sentidos. No solo a mirar, sino a ver. No solo a oír, sino a escuchar. Si crees que la verdadera fuerza de una persona es invisible para una mirada superficial, deja tu me gusta para celebrar la belleza que existe en cada uno de nosotros. Y si estás listo para un romance que abrirá tu percepción, suscríbete al canal. El viaje hacia una nueva forma de ver comienza ahora. El mundo de Kyle era un tejido de información sensorial. No necesitaba solo los ojos para cazar. Sentía el cambio en la dirección del viento en su nuca y sabía que una tormenta se formaba en las montañas lejanas. Sentía la vibración de la tierra a través de las suelas de sus mocasines y sabía si era una manada de bisontes o un único oso lo que se acercaba. Olía el aire y distinguía el aroma dulce del trébol, del olor a polvo de un animal asustado. Para Kyle, la vista era solo uno de los 5 dialectos en los que la naturaleza hablaba, y él era fluido en todos ellos. Esa sintonía con el mundo era la razón de su soledad. Se había alejado no solo de su propio pueblo, sino del mundo ruidoso y ciego de los hombres blancos. Pasaban por la tierra, pero no la veían. Talaban bosques antiguos sin oír la protesta del viento. Ensuciaban los ríos sin sentir la agonía del agua. La ceguera de ellos era una enfermedad del alma, y Kyle había elegido la cuarentena, un exilio autoimpuesto en la quietud de las tierras salvajes, donde la comunicación era honesta y verdadera. Aquel día seguía el rastro de un ciervo cuando algo lo hizo detenerse. No fue un sonido, sino su ausencia, una quietud antinatural. Estaba cerca de una pequeña cabaña de colonos, un lugar que conocía de sus andanzas, habitado por un anciano y su hija. Normalmente, a esa hora del día, oiría el sonido de un hacha cortando leña o el movimiento de una cubeta en el pozo. Hoy, nada. Solo el sonido del viento. Con la cautela de un depredador, se movió entre los árboles. Al acercarse, vio la razón del silencio. Cerca de la cabaña había un montículo de tierra fresca, una tumba, marcada por una tosca cruz de madera. Alguien había muerto recientemente, y entonces la vio. Sentada en una piedra lisa a la orilla del arroyo, estaba la hija del anciano, Elara. Estaba inmóvil como una garza, el rostro vuelto en dirección al sonido del agua corriendo. Kyle la observó durante mucho tiempo. Vio una ardilla bajar de un árbol y pasar corriendo a pocos metros de ella. No reaccionó. Vio un cardenal rojo posarse en una rama justo encima de su cabeza y cantar su melodía más alta. No levantó la mirada y notó sus ojos. Eran de un azul pálido como el cielo en un día de invierno, pero estaban vacíos de foco. Miraban hacia adelante, pero no veían los árboles, ni el arroyo, ni el mundo. Comprendió. La joven estaba sola. Su padre había muerto y ella era ciega. Una oleada de compasión, una emoción que rara vez se permitía sentir, lo golpeó. El mundo de los hombres blancos ya era cruel para los fuertes. Para una mujer solitaria y ciega sería una sentencia de muerte lenta y terrible. Él, que había hecho un voto de no interferir, sintió que su código de honor era desafiado. La ley de su pueblo era clara. Los vulnerables, los indefensos, deben ser protegidos. Pero ella era una de ellos. Mientras libraba su batalla interna, decidió acercarse. No quería asustarla. Deliberadamente pisó una rama seca. El agudo crujido rompió el silencio. La reacción de ella fue instantánea.
Su cabeza se giró en dirección a él con una precisión que lo sorprendió. No veía, pero oía todo. Se levantó, el cuerpo tenso, sosteniendo un cayado de madera que estaba a su lado. ¿Quién anda ahí? Su voz era un susurro, pero firme, sin el tono de pánico que él esperaba. Salió de detrás de los árboles, deteniéndose a una distancia segura, en un lugar abierto donde el sonido de sus pasos sería claro para ella. «Solo soy un viajero», dijo, la voz un trueno bajo y tranquilo. «Vi la tumba nueva. Mis condolencias por su luto. ¿Está sola ahora?» Se relajó un poco al oír la calma en su voz, pero no bajó la guardia. «Lo estoy. Mi padre se fue hace 2 días». «¿Y cuáles son sus planes?», preguntó, la pregunta flotando en el aire. Ella soltó una risa corta y sin humor, un sonido de pura impotencia. «¿Planes? Señor, no puedo ver el sol, mucho menos mi futuro. El reverendo del pueblo vendrá en unos días. Dice que se encargará de que me lleven a un asilo en el este, un lugar para gente como yo». La palabra asilo salió de su boca como una sentencia de prisión. Kael imaginó la escena. Un edificio de ladrillos oscuros, olor a desinfectante, toda una vida confinada a una habitación, dependiendo de la fría caridad de extraños. Era un tipo diferente de muerte, una muerte del alma. Y él, un hombre que valoraba la libertad por encima de todo, sintió una repulsión por ese destino. La miró, a la mujer que el mundo consideraba indefensa, y vio algo más. Vio la forma en que su cabeza estaba perfectamente alineada con el sonido de su voz. Vio cómo sus dedos sentían la textura de la corteza del árbol a su lado. Vio cómo respiraba el aire, la nariz contrayéndose ligeramente. Ella no estaba en la oscuridad. Vivía en un mundo diferente, un mundo de sonido, de olor, de tacto. Un mundo que él, en su propia sintonía con la naturaleza, comprendía perfectamente. La decisión fue tomada. No fue una elección, sino una certeza. «El asilo no es lugar para una mujer que conoce el olor de la tierra mojada», dijo. Ella se volvió completamente hacia él, confundida. «¿Qué quiere decir?» «Se acerca el invierno», dijo, la voz directa, sin rodeos. «No sobrevivirás aquí sola. Y no irás a una jaula en el este. Mi aldea de invierno está a 2 días de camino de aquí, en un valle protegido. Hay fuego, hay comida, hay pieles abrigadas». Hizo una pausa, y la oferta que hizo cambió su mundo para siempre. «Le ofrezco refugio hasta que la nieve se derrita. Y a cambio, tal vez usted pueda enseñarme sobre el silencio, y yo puedo enseñarle sobre los sonidos». La oferta de él era tan extraña, tan inesperada, que la dejó sin palabras. Ella, que siempre había sido definida por lo que le faltaba, se encontraba ante un hombre que parecía interesado en lo que ella poseía. Un extraño, un apache, el salvaje de las historias que su padre contaba. Su miedo luchaba contra la promesa en la voz de él, una promesa no de piedad, sino de un respeto que nunca había conocido. Sabía que debía negarse, sabía que era una locura. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué haría eso por mí?». Kael la miró a sus ojos azules y sin visión y le dio la respuesta más honesta que poseía. «Porque la ceguera más triste no es la de quien no puede ver el mundo, sino la de quien no puede sentirlo. Y tus ojos lo sienten todo». En ese momento ella supo que podía confiar en él. «Acepto», dijo. Él se acercó y por primera vez ella no retrocedió. «El camino por delante es rocoso», dijo, ofreciéndole su brazo. «Pero el suelo está cubierto de hojas de roble. ¿Puedes olerlo?». Ella tomó su brazo. Y mientras él la guiaba lejos de la cabaña, lejos de la tumba de su padre, lejos de la vida que conocía, Elara, por primera vez, sintió que no estaba siendo llevada a la oscuridad, sino guiada hacia una nueva forma de luz. El viaje de 2 días hasta la aldea de invierno de Kael fue la educación más profunda que Elara había tenido jamás. El mundo, que para ella siempre había sido un vacío oscuro, lleno de sonidos y miedos,
comenzó a tomar forma, color y textura a través de las palabras de su guía. Kael no la trataba como a una inválida, la trataba como a una aprendiz. Se convirtió en sus ojos, pero de una manera que la obligaba a usar sus otros sentidos con una intensidad que nunca supo que fuera posible. «Escucha», decía deteniéndose en medio de un sendero. «No solo el viento, escucha a través del viento. El sonido agudo y rápido es el susurro de las hojas del álamo. Estamos cerca del agua. El sonido bajo y pesado es el de los pinos. El aire será más frío bajo ellos». La hacía tocar todo. «Siente esta corteza», decía, guiando su mano hacia el tronco de un árbol. «Es áspera, con surcos profundos. Es un roble viejo. Nos da fuerza y buena leña». Y luego a otro. «Esta es lisa y se deshace en capas como papel. Es un abedul. Su corteza puede usarse para enviar mensajes o para encender un fuego». Le enseñó a leer el mundo con la nariz. «Respira hondo. ¿Sientes este olor? Es resina de pino calentada por el sol. Significa que el día será cálido y seco. Si olieras a tierra mojada, incluso con el cielo despejado, significaría que la lluvia viene de las montañas». Para Kael, el acto de verbalizar el conocimiento que llevaba en su sangre y en sus huesos era una experiencia nueva. Al enseñar a Elara, se veía obligado a mirar su propio mundo con un nuevo aprecio, a encontrar palabras para las verdades que siempre había sentido instintivamente. Se maravillaba de lo rápido que aprendía, de la forma en que su mente creaba un mapa tridimensional del entorno basándose en sus fragmentos de descripción. No estaba guiando a una mujer ciega e indefensa. Estaba guiando a una mente brillante, hambrienta de información, y el respeto que sentía por ella crecía a cada paso. Sin embargo, su llegada a la aldea de invierno fue como una ráfaga de viento helado. La aldea era un pequeño campamento de unas 15 viviendas de invierno o wickiups, escondido en un valle protegido, cerca de un manantial de aguas termales. Era un lugar de comunidad y supervivencia. Pero la visión de Kael, su guerrero más respetado y solitario, llegando con una mujer blanca y una mujer ciega cuya aparente fragilidad parecía una carga, envió una onda de conmoción y desconfianza por todo el campamento. Los niños dejaron de jugar para mirar. Los hombres que preparaban sus armas para la caza lo hicieron en un silencio hostil. Y las mujeres, lideradas por una anciana de rostro severo y ojos penetrantes llamada Losen, la curandera de la tribu, los recibieron con una muralla de desaprobación. «¿Traes a una extraña a nuestro refugio, Kael?», preguntó Losen, su voz resonando con la autoridad de generaciones. «Una mujer blanca. El mundo de ellos solo nos ha traído dolor y enfermedad. Su debilidad es contagiosa». Kael se enfrentó a la anciana con un firme respeto. «La encontré sola, de luto y al borde de la muerte», respondió con voz tranquila. «La ley de nuestro pueblo nos enseña a honrar a los espíritus de la compasión y a proteger a los indefensos. El color de su piel no ciega al gran espíritu ante su sufrimiento». Miró a la multitud reunida. «Ella se queda bajo mi protección, como mi invitada». Su palabra como guerrero y líder era ley, pero sintió el peso de la renuencia de la tribu. Su acuerdo fue silencioso, pero no consentido. Elara fue instalada en un pequeño wickiup vacío al borde del campamento, un gesto que la colocaba tanto dentro de la protección de la aldea como fuera de su círculo social. Estaba a salvo, pero estaba en cuarentena. Las mujeres de la tribu le dejaban comida y agua en la entrada de su nueva casa, pero no entraban, no le hablaban. El refugio que Kael le había prometido era, por ahora, solo una forma más segura de soledad. Kael se convirtió en su único vínculo con ese nuevo universo. La visitaba todos los días, trayéndole pieles abrigadas para forrar su cama, mostrándole la textura de diferentes herramientas, explicándole los sonidos de la vida de la aldea. Era su maestro, su protector y su único amigo.
Y en la intimidad de ese aislamiento compartido, su vínculo se profundizó, convirtiéndose en algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. El punto de inflexión, la prueba de su frágil existencia, llegó en forma de tos. Un niño pequeño de la tribu, el nieto de Losen, enfermó. Empezó como un resfriado, pero evolucionó a una tos violenta y espasmódica que le robaba el aire de los pulmones y lo dejaba débil y azulado. Losen usó todos sus conocimientos, todas sus hierbas y cánticos, pero la tos persistía, empeorando cada día. Desde su tienda, Elara escuchaba y reconoció el sonido. Era un sonido que había atormentado su infancia en una ciudad del este. Un sonido que su padre, un médico, conocía muy bien. Tosferina, se susurró a sí misma. La tos convulsiva, una enfermedad del hombre blanco, probablemente traída a la aldea por algún contacto lejano, una enfermedad contra la cual el pueblo de Kael no tenía defensas naturales. Sintió una oleada de pánico. Sabía que la enfermedad podía ser mortal para un niño pequeño y conocía el remedio. Su padre no tenía curas milagrosas, pero para calmar los espasmos y limpiar los pulmones, usaba un tratamiento simple: vapor. Inhalaciones de vapor de agua caliente, a veces con tomillo o eucalipto. El dilema la torturaba. Quedarse en silencio y escuchar a un niño sufrir, quizás morir, o entrometerse, ofrecer su conocimiento de hombre blanco y arriesgarse a la ira de Losen y de toda la tribu, que ya la veían como un mal presagio. Sería el colmo de la arrogancia. Eligió un tercer camino. Esperó la visita de Kael esa noche. Kael, dijo, con voz urgente, la tos del niño, la conozco. Le explicó qué era y cuál era el remedio de su padre. No quiero faltarle el respeto a la sabiduría de Losen, pero esta es una enfermedad de mi pueblo. Quizás el remedio de mi pueblo pueda ayudar. No se ofreció a tratar al niño. Le ofreció su conocimiento a él para que lo usara como mejor le pareciera. Kael escuchó, el rostro una máscara de concentración. Se encontró en una encrucijada imposible. Por un lado, la tradición y el respeto por la anciana de su tribu. Por el otro, el conocimiento de la mujer en quien había aprendido a confiar y la vida de un niño. Tomó su decisión. Fue a la tienda de Losen, donde la familia se reunía desesperada alrededor del niño que luchaba por respirar. Con una diplomacia y un respeto infinitos, se dirigió a la vieja curandera. Madre Losen, dijo, usando el título de mayor respeto. Tu sabiduría es la columna vertebral de nuestro pueblo, pero el mundo está cambiando y nuevas enfermedades llegan con los hombres blancos. Le contó lo que Elara había dicho. La mujer blanca, Elara, cree conocer esta tos. Ofrece su conocimiento, no como un desafío al tuyo, sino como una herramienta más. Miró a los padres del niño. El espíritu del niño está débil. Pido tu permiso para que intentemos este nuevo camino, junto con tus oraciones. Losen lo miró. Sus ojos negros, una mezcla de orgullo herido y el miedo de una abuela. Pero vio la lógica en las palabras de Kael y, lo más importante, vio la súplica en el rostro de su hijo, el padre del niño enfermo. Asintió una única y renuente vez. Llamaron a Elara. Temblando, entró en la tienda del enfermo, un lugar donde, como extraña, nunca debería haber entrado. Con Kael a su lado, traduciendo sus instrucciones, les mostró a las mujeres cómo hervir agua en una olla grande y crear una tienda de mantas sobre el niño para que inhalara el vapor. Y allí, en la penumbra de la tienda, mientras el vapor llenaba el aire y el sonido de la respiración del niño comenzaba, muy lentamente, a volverse menos áspero, se desarrolló una escena imposible. La curandera apache, Losen, y la hija ciega de un médico del este, Elara, montaban guardia juntas, lado a lado, dos tradiciones, dos sabidurías, unidas por un único y universal propósito: la lucha por la vida de un niño.
La mañana siguiente a la noche de la crisis nació con una atmósfera transformada. El vapor curativo que había calmado los pulmones del pequeño pareció también haber limpiado el aire pesado de desconfianza de la aldea. La noticia de que la fiebre había cedido, de que el niño respiraba con más facilidad, se extendió rápidamente de tienda en tienda. No fue aclamado como un milagro, pero fue recibido con un silencioso alivio y un renuente respeto. La magia de la mujer blanca, aunque extraña, había funcionado donde su tradición había fallado. La primera en reconocer el cambio fue Losen, la vieja curandera. Entró en la tienda de Elara al amanecer, no con la hostilidad de antes, sino con la curiosidad de una erudita. Examinó a su nieto, que ahora dormía pacíficamente, y luego miró a Elara. Con un gesto, pidió ver las hojas de tomillo que Elara había usado. Las olió, probó una pequeña hoja y luego asintió una única y solemne vez. Era una señal de reconocimiento de una curandera a otra. La rivalidad había dado paso a un respeto profesional. A partir de ese día, comenzó a formarse una alianza improbable. Losen empezó a visitar a Elara, no como una enemiga, sino como una colega, iniciando un intercambio de conocimientos. Elara le hablaba de los remedios de su padre, y Losen, a cambio, compartía los secretos de sus propias raíces y cánticos. La aceptación de Losen fue la llave que abrió la puerta de la comunidad. Las otras mujeres, al ver que la guardiana de sus tradiciones había aceptado a la extranjera, comenzaron a acercarse. Le traían pequeños regalos, un trozo de cuero bien curtido, un cuenco de bayas silvestres, y empezaron a hablar con ella. Con Kyle sirviendo de intérprete, le hacían preguntas sobre su mundo, y ella, a su vez, aprendía sobre el de ellas. La invitaron a sentarse con ellas mientras trabajaban, y sus manos aprendieron el oficio de moler el maíz y preparar las pieles. No podía ver el trabajo, pero podía sentir las texturas, oler los aromas y, lo más importante, escuchar las historias y las risas. Ya no era la paria en la tienda aislada. Poco a poco, se estaba convirtiendo en parte del tejido de la tribu. Kyle observaba esta integración con un orgullo y un afecto que apenas podía contener. La mujer que había traído a la aldea por un acto de honor se había convertido en un puente, una sanadora, una fuerza de unión. Su apuesta por el coraje y la sabiduría de ella había resultado acertada de una manera que nunca había imaginado. Su presencia no había traído infortunio, había traído una nueva e inesperada forma de sanación a la propia aldea. La relación de ellos, despojada de la tensión inicial, floreció en la paz que siguió. Las lecciones de él sobre el mundo natural continuaron, pero ahora eran más íntimas. La llevaba a la orilla del arroyo y le enseñaba a distinguir los diferentes tipos de peces solo por cómo se movían en el agua, un sonido que ella podía sentir a través de las vibraciones en la orilla. Le traía plumas de diferentes pájaros para que sintiera la textura y aprendiera a identificar sus cantos. Y ella seguía leyéndole por las noches, convirtiéndose las historias en un paisaje compartido de sus mentes. El catalizador que los llevó a compartir sus secretos más profundos fue un momento de quietud. Estaban sentados fuera de la tienda de ella, en una noche despejada, escuchando los sonidos de la aldea que se dormía. El cielo estaba lleno de estrellas, un espectáculo que ella no podía ver, pero que él le describía. «Parecen diamantes fríos sobre una manta oscura», dijo en voz baja. «Mi padre solía decir que eran las ventanas del cielo», respondió ella suavemente. El tono nostálgico de su voz lo animó a hacer la pregunta que había guardado durante mucho tiempo. «Háblame de él, el hombre que dejó un vacío tan grande que tuviste que huir». Y ella se lo contó. Le habló de su padre, el médico del pueblo, un hombre amable y brillante que era todo su mundo. Describió cómo, tras la muerte de su madre, la había criado solo, leyéndole todas las noches,
enseñándole sobre el mundo a través de los libros y los sonidos. Le contó sobre la enfermedad repentina que se lo llevó en la primavera, dejándola huérfana en un mundo que no tenía lugar para una mujer ciega y soltera. No solo estaba perdiendo mi casa cuando el reverendo habló del asilo, dijo, con la voz entrecortada por primera vez. Estaba perdiendo la última conexión con la única persona que me había amado. El silencio en la cabaña después de que él se fuera era más oscuro que mi propia ceguera. Su confesión, la profundidad de su soledad, abrió la última puerta cerrada en el corazón de Kael. Él, que había compartido el dolor de su pueblo, nunca había compartido verdaderamente el suyo. Yo también conozco ese silencio, dijo con voz ronca, y por primera vez habló de ellas. Habló de su esposa, Nila, canción de lluvia, y de cómo reía. Habló de su hija de 4 años, Pequeña Pluma, que tenía la costumbre de trenzar pequeñas flores en la crin de su caballo. No describió la batalla de la masacre, describió el regreso a casa, describió el caminar por la aldea silenciosa, el olor a humo y el silencio donde antes había estado la música de su familia. Mi dolor no fue por una batalla perdida, confesó con el alma desnuda ante ella. Fue por el silencio que encontré cuando la batalla terminó. Sobreviví, pero mi corazón quedó enterrado bajo esas cenizas. En ese momento, en la oscuridad de la noche, ya no eran el apache y la mujer blanca. Eran 2 sobrevivientes, un hombre que había perdido su mundo por la violencia y una mujer que había perdido el suyo por la enfermedad. Eran 2 huérfanos, cuyo luto era el mismo idioma, el mismo dolor. Interrumpimos rápidamente. Si tu corazón está con ellos, que sepas que publicamos dramas emocionantes como este todas las semanas. Para no perderte ninguna historia, haz clic ahora en el botón de suscribirte. Bien, volvamos a la acción. Sintió el temblor en el cuerpo de ella, un sollozo silencioso que intentaba contener. E hizo algo que su pueblo rara vez hacía en público, un gesto de profunda intimidad. Extendió la mano y le tocó el rostro, sus dedos trazando la línea de su mejilla, sintiendo el camino húmedo de una lágrima. «Tus ojos no pueden ver, Elara», susurró, la voz llena de una reverencia que lo sorprendió. «Pero tu corazón lo ve todo, vio mi dolor desde el primer día». Ella se inclinó hacia su toque, un gesto de total confianza. Él se acercó, guiado no por la vista, sino por una conexión mucho más profunda, y la besó. Fue un beso que no era de pasión, sino de reconocimiento. Un beso que era un encuentro de 2 soledades, la fusión de 2 almas que finalmente habían encontrado, la una en la otra, un refugio para sus cicatrices. El milagro de la curación del niño de la tribu había sido solo el preludio. El verdadero milagro estaba ocurriendo allí, en la quietud de esa noche, donde 2 corazones rotos se estaban silenciosamente convirtiendo en uno solo. El profundo invierno dio paso al deshielo de la primavera, y el valle oculto de la aldea de Kael floreció con una nueva vida. La transformación no era solo en el paisaje, sino en la gente. La presencia de Elara, que antes había sido una fuente de discordia, se había convertido en un pilar de fuerza. Su colaboración con Losen, la vieja curandera, había enriquecido a la tribu, uniendo la sabiduría ancestral del pueblo con el conocimiento práctico del mundo de Elara. Los niños de la aldea la adoraban, sentándose en su tienda durante horas para escuchar las historias que contaba de memoria, extraídas de los libros de su padre. El amor entre Kael y Elara era el centro silencioso de esa nueva armonía. Era un hecho de la vida, tan natural como el sol que calentaba el valle. Eran compañeros en todo, sus vidas entrelazadas en una rutina de trabajo, enseñanza y compañerismo. Él le había enseñado a ver el mundo que la rodeaba con una claridad que pocos videntes poseen, y ella le había enseñado a él a abrir su corazón a la posibilidad
de una nueva familia, de una nueva felicidad. Él, que había sido un exiliado por elección, había encontrado su hogar, y ella, que había sido una exiliada por las circunstancias, había encontrado a su pueblo. Pero el mundo que ella había dejado atrás no la había olvidado. En el pueblo de donde venía, el reverendo Miller era un hombre de una piedad obstinada y burocrática. Para él, la pobre niña ciega, Elara, era una responsabilidad, una oveja descarriada que había prometido guiar al redil seguro de un asilo en el este. Su desaparición, tras la muerte de su padre, era un problema en sus libros, un fallo en su deber pastoral. Con el deshielo de las nieves y la reapertura de los senderos, el reverendo decidió resolver el asunto. Acompañado por el sheriff del pueblo, un hombre práctico que veía la tarea como una carga desagradable, cabalgó hasta la cabaña abandonada para rescatar a la huérfana. Encontraron el lugar vacío, como esperaban, pero también encontraron señales que los alarmaron. Las cenizas de varias hogueras, algunas huellas de mocasines. El reverendo, en su mente prejuiciosa, saltó a la conclusión más terrible. «¡Dios mío, se la han llevado!», exclamó. «¡Capturada por salvajes!». La misión de traslado se transformó, en la mente del reverendo, en una cruzada de rescate. Presionó al sheriff, quien, aunque escéptico, no podía ignorar la posibilidad de que una mujer blanca hubiera sido secuestrada. Reunieron una pequeña partida, no una turba de linchamiento, sino un grupo oficial para seguir los rastros. No eran rastreadores expertos y el rastro era antiguo, pero con persistencia finalmente encontraron el camino hacia el valle oculto. Su llegada a la aldea de Kyle fue una intrusión impactante. El sheriff y su partida se detuvieron en la entrada, sorprendidos e intimidados por la visión del campamento bien organizado y de los guerreros apaches que inmediatamente formaron una silenciosa línea defensiva con los arcos en la mano. «Estamos aquí en nombre de la ley», gritó el sheriff, levantando un documento. «Tenemos una orden judicial para la custodia de la señorita Elara, una huérfana bajo la protección del territorio. Sabemos que la tienen. Entréguenla pacíficamente». Kyle dio un paso al frente, no como un guerrero, sino como un jefe, la autoridad emanando de él. «La mujer que buscan no es una prisionera», dijo, la voz tranquila y profunda. «Es un miembro honorable de nuestra tribu, por su propia y libre voluntad». «¡Absurdo!», gritó el reverendo Miller avanzando. «Es una cristiana indefensa. La han engañado con sus magias paganas. Elara, niña, muéstrate. Hemos venido a salvarte». Al oír la voz del reverendo, una voz de su pasado, una voz que representaba la vida de lástima y confinamiento que temía, Elara sintió un escalofrío, pero ya no era la misma mujer. Con Kyle a su lado, emergió de su tienda. La visión de ella lo silenció. No era la figura frágil y asustada que recordaban. Elara vestía una túnica de piel de gamo, bellamente adornada con cuentas por las mujeres de la tribu. Su cabello estaba recogido en una larga trenza, y su postura era de una serenidad y una confianza regias. No parecía una cautiva, parecía una reina. «Reverendo Miller, sheriff», dijo, la voz clara y sin temblor. «Agradezco su largo viaje y su preocupación, pero son innecesarias. No necesito ser rescatada». «Hija mía, te han confundido», dijo el reverendo en tono condescendiente. «No estás en tu sano juicio. Eres ciega, indefensa. Este no es tu lugar». «Al contrario, reverendo», respondió ella. «Por primera vez en mi vida he encontrado mi lugar. Aquí no se me define por lo que me falta, se me valora por lo que soy». El sheriff, un hombre práctico, se mostraba escéptico. Veía la escena, pero no podía conciliarla con todo lo que conocía. Una mujer ciega, sobreviviendo, prosperando, en medio de un campamento apache. Era imposible. Necesitaba una prueba de que no estaba siendo coaccionada. Necesitaba una prueba de que era tan capaz como afirmaba. Desmontó de su caballo, un brillo astuto en sus ojos.
Si es como dice, señorita, dijo, sacando deliberadamente de su cinturón un pequeño e intrincado juego de llaves en una anilla. Con un movimiento descuidado, lo dejó caer en un trozo de hierba alta y hojas secas. Parece que he perdido mis llaves. Un objeto pequeño, difícil de encontrar incluso para un hombre con dos buenos ojos. El desafío era claro, cruel. Intentaba humillarla, demostrar su incapacidad delante de todos. Un tenso silencio cayó sobre el valle. Kyle dio un paso al frente, la furia en sus ojos, pero Elara le puso una mano en el brazo, deteniéndolo. Esta era su batalla. No uses tus ojos, Elara, le susurró Kyle en su lengua, una frase que solo ella ahora entendía. Usa el mundo. Elara se volvió hacia el sheriff. Una sonrisa suave y enigmática asomó a sus labios. Luego cerró los ojos, un gesto que la partida interpretó como una admisión de derrota, pero no lo era. Era un acto de concentración. Se quedó perfectamente quieta. El mundo visual desapareció y el mundo real, el mundo que Kyle le había enseñado a leer, emergió en su plenitud. Escuchó. Escuchó el sonido agudo y metálico que las llaves hicieron al caer, un sonido que le dijo que habían golpeado una pequeña piedra antes de asentarse. Sintió con los pies el ligero cambio en la textura del suelo, la pequeña depresión donde el sheriff se había detenido. Olió el olor metálico del hierro, un olor diferente al de la tierra y las hojas que lo rodeaban. Lentamente caminó hacia adelante, con los brazos ligeramente extendidos. La multitud contuvo la respiración. Se movió con una certeza que parecía sobrenatural. Se detuvo, inclinó la cabeza escuchando un eco que solo ella podía percibir, y entonces se arrodilló. Su mano se hundió en la hierba alta y, sin la menor vacilación, se levantó, sosteniendo el manojo de llaves entre sus dedos. Caminó de vuelta hacia el sheriff y le tendió las llaves. «Creo que esto le pertenece, sheriff», dijo, con voz tranquila. La partida se quedó boquiabierta. Los guerreros de Kyle sonrieron con orgullo. Kyle la miraba con un amor y una admiración que eran una luz brillante. No solo había encontrado las llaves, había demostrado de una manera que nadie allí olvidaría jamás, que su ceguera no era una debilidad. Era una forma diferente de ver, una percepción más aguda y profunda que la de cualquier hombre que dependiera solo de sus engañosos ojos. El sheriff tomó las llaves, el rostro una mezcla de conmoción y un renuente respeto. Miró a la mujer ciega que era más capaz que él. Miró al jefe apache que la protegía y supo que había perdido. No había ninguna cautiva que rescatar, solo había un mundo que él no entendía. «Bueno, señora», tartamudeó, «parece que está bien. Vámonos, hombres». Se dio la vuelta y la partida lo siguió, abandonando el valle en un silencio atónito, sus leyes y sus prejuicios desarmados por un simple acto de verdadera percepción. La partida de la comitiva del sheriff dejó un silencio profundo y transformador en el valle. Los guerreros de Kyle, que se habían preparado para una batalla mortal, ahora miraban a Elara con un respeto que rayaba en la reverencia. No había luchado con un arco o un cuchillo, sino con un arma que nunca habían visto en acción. Una percepción aguda, una calma que había desarmado la arrogancia de sus acusadores. Esa tarde, Losen, la vieja curandera, entró en la tienda de Elara. Sin decir palabra, le regaló a Elara una pulsera de cuentas, un presente de honor, una señal de que ya no era una invitada, sino que era aceptada como una mujer de visión fuerte. La aldea, que la había recibido con hostilidad, ahora la veía como un símbolo de un nuevo tipo de poder. El vínculo entre Kyle y Elara, forjado en la sanación y en los secretos compartidos, ahora estaba cimentado por una victoria pública. La vacilación que aún existía entre ellos, la conciencia de sus mundos diferentes, se consumió en el calor de esa confrontación. En las noches que siguieron,
Ya no eran solo el maestro y la alumna, el protector y la protegida. Eran compañeros iguales, cuyo amor era una verdad silenciosa e innegable, comprendida por toda la tribu. Su presencia juntos, sentados cerca de la hoguera central, se convirtió en una visión natural, el nuevo corazón de la comunidad. Pero el mundo no se detiene y las estaciones siguen su curso. Con la llegada de la primavera y el deshielo de las últimas nieves, una inquietud comenzó a apoderarse de la aldea. La vida del pueblo de Cael era seminómada. El invierno era para refugiarse en el valle, pero la primavera era el llamado a seguir las manadas, a moverse con la tierra. Y esta tradición ancestral trajo consigo un dilema doloroso e inevitable. ¿Qué pasaría con el Ara? La conversación que tanto habían evitado tuvo lugar una noche en que la primera brisa cálida de la primavera soplaba por el valle. «Mi pueblo se prepara para partir», dijo Cael con voz pesada. «Es nuestro camino, seguimos la caza». El Ara, sentada a su lado, sintió un frío que no provenía del aire nocturno. «Entiendo», dijo en voz baja. «Tu hogar es el viaje». Hizo una pausa. El dolor en sus palabras era claro. El mío es esa pequeña cabaña donde me encontraste. Es el único lugar que ha sido mío». Se encontraron ante un abismo. Su amor era profundo, pero sus vidas eran fundamentalmente incompatibles. Ella, una mujer ciega, no podría sobrevivir a la dureza de una vida nómada. Y él, un jefe, no podía abandonar a su pueblo y su herencia para vivir en una cabaña solitaria. La separación, que tanto habían luchado por evitar de las manos de sus enemigos, ahora parecía impuesta por su propio modo de vida. Atormentado, Cael buscó el consejo de Losen. Se sentó con la anciana sabia, con el corazón apesadumbrado. Le habló de su amor por el Ara y del dilema que los separaba. Losen escuchó pacientemente, el humo de su pipa subiendo en espirales en el aire. «El mundo está cambiando, Cael», dijo, la voz ronca como hojas secas. Las cercas del hombre blanco se extienden como telarañas, atrapando la tierra. Las manadas de búfalos disminuyen cada estación. El antiguo camino, el de la larga caminata, se está convirtiendo en un camino de hambre y conflicto. Lo miró con sus ojos penetrantes. «Quizás los espíritus no te enviaron a esta mujer solo para sanar tu corazón. Quizás te la enviaron para mostrarnos un nuevo camino». «¿Qué nuevo camino?», preguntó Cael. «El camino de echar raíces», respondió Losen. «Tu pueblo la ve como una mujer de gran sabiduría. Nos enseñó una nueva cura. Nos mostró cómo enfrentar la ley del hombre blanco sin violencia. Quizás el futuro de nuestro pueblo no sea vagar por la tierra, sino encontrar un pedazo de ella y hacerlo nuestro, fuerte e inquebrantable. Quizás el camino hacia adelante no sea el tuyo, ni el de ella, sino un camino que ambos deben construir juntos». Las palabras de la anciana fueron como una luz en un sendero oscuro. Cael se dio cuenta de que no tenía que elegir entre su amor por el Ara y su deber hacia su pueblo. Tenía que unirlos. Su mente, antes nublada por el dolor de la elección imposible, ahora veía un nuevo y audaz horizonte. Fue a ver a el Ara. Ella estaba de pie, a la orilla del arroyo, escuchando el sonido del agua. Se detuvo a su lado. «Mi pueblo necesita un hogar», dijo, la voz llena de una nueva convicción. «No solo un campamento de invierno, sino un lugar permanente, donde nuestros hijos puedan crecer seguros, donde nuestras tradiciones puedan florecer sin la amenaza constante del hambre o de los soldados». Ella se volvió hacia él, confundida pero atenta. «Y tú, el Ara», continuó, «necesitas un pueblo, una tribu a la que llamar tuya, que te proteja y valore tu sabiduría». Miró en dirección a la antigua cabaña de ella, a millas de distancia. «Tu tierra es un buen lugar, tiene agua, es defendible y es tuya». Tomó sus manos. «No te pido que te unas a mi mundo nómada, y no voy a abandonar a mi pueblo para vivir en tu mundo solitario.
La miró fijamente y la propuesta que hizo era sobre mucho más que su amor. Era sobre el nacimiento de una nación. Volvamos a tu valle. No solo nosotros dos, sino todos nosotros. Mi pueblo. Construiremos una nueva aldea allí. Una comunidad permanente, donde el conocimiento de mi pueblo sobre la tierra y tu sabiduría sobre el mundo de los hombres puedan vivir lado a lado, donde nuestros hijos puedan aprender a leer los libros y a leer las estrellas. Apretó sus manos con fuerza. No te pido que te conviertas en una apache, Elara. Te pido que te conviertas en la otra jefa de nuestra nueva tribu. Cásate conmigo y construyamos nuestro futuro, el futuro de nuestro pueblo juntos. La grandeza de su visión la dejó sin aliento. No solo le estaba pidiendo matrimonio, le estaba ofreciendo un reino que construir, un pueblo que liderar. No veía su ceguera como una debilidad, sino su sabiduría como una fuerza esencial para la supervivencia de todos. Las lágrimas que rodaron por sus mejillas eran de una alegría tan abrumadora que solo pudo asentir, incapaz de hablar. Juntos, Kael y Elara presentaron el plan al consejo de la tribu, con el apoyo apasionado de Lozen, que veía la sabiduría de los espíritus en la propuesta y la lealtad de los guerreros que habían luchado a su lado. El pueblo aceptó. Vieron la lógica, la esperanza, la oportunidad de un futuro en un mundo que estaba decidido a negarles uno. La decisión estaba tomada. No se separarían, no huirían, evolucionarían juntos. La migración fue un espectáculo de fe. Un pueblo entero, la tribu de Kael, dejó atrás su ancestral refugio de invierno no como fugitivos, sino como pioneros. Viajaron no con la prisa del miedo, sino con la deliberación de la esperanza, cargando sus pertenencias, sus historias y la promesa de un nuevo comienzo. Liderándolos iban Kael y Elara, la visión de él guiando sus pasos por la tierra y la visión de ella guiando sus almas hacia un futuro desconocido. La llegada al valle de Elara fue el inicio de un trabajo hercúleo. La pequeña cabaña solitaria se convirtió en el centro de un torbellino de actividad. El pueblo de Kael, con su conocimiento íntimo de la madera, la piedra y la tierra, comenzó a construir. Pero no construyeron solo los wickiups tradicionales de su pasado. Bajo la dirección conjunta de Kael y Elara, construyeron algo nuevo. Levantaron sólidas cabañas de troncos para resistir los inviernos más duros, pero las posicionaron según los patrones del sol y el viento, como enseñaba la tradición apache. Crearon una gran vivienda comunal para consejos y celebraciones, y junto a ella plantaron un vasto jardín, usando las técnicas de cultivo de Elara para asegurar una cosecha abundante. Kael era el líder de la casa y la construcción, su fuerza y sabiduría guiando a los hombres. Elara era la líder del hogar y la comunidad, su inteligencia y compasión organizando a las mujeres, planificando la siembra y sentando las bases de su nueva sociedad. Eran dos jefes, gobernando en perfecta armonía, la unión de sus fuerzas creando una comunidad más fuerte y resiliente que cualquiera que hubiera existido antes. 5 años después. 5 años transformaron el pequeño campamento en una próspera aldea que llegó a ser conocida en todo el territorio como el Valle de la Visión Clara. El nombre era un homenaje a su líder ciega, cuya sabiduría, decía la leyenda, podía ver más allá de las apariencias. La aldea se convirtió en un faro de paz y coexistencia. Era un lugar donde los niños apaches aprendían las historias de sus antepasados, pero también aprendían a leer y escribir con Elara. Un lugar donde la sabiduría curativa de Lozen trabajaba codo a codo con el conocimiento medicinal que Elara había heredado de su padre. La familia de Kael y Elara era el corazón palpitante de esa nueva nación. Tuvieron 2 hijos, un niño con los ojos azules y la piel bronceada de su madre,
y una niña con el cabello oscuro y el espíritu curioso de su padre. Los niños crecieron con lo mejor de dos mundos, fluidos en dos idiomas, sintiéndose en casa tanto en el bosque como frente a la página de un libro. La reputación de Kael como líder visionario y la de Elara como una mujer de gran poder y sabiduría se extendieron. La gente acudía a ellos. Familias de colonos, cansadas de la codicia y los prejuicios de los pueblos, pedían permiso para establecerse en el valle. Y familias de otras tribus, cuyas tierras estaban siendo tomadas, venían en busca de refugio. Y a todos los que llegaban con el corazón abierto y la voluntad de trabajar, se les daba una oportunidad. El pasado regresó una última vez, no como una amenaza, sino como un testimonio del cambio. El sheriff del pueblo vecino, ahora un hombre mayor y más sabio, vino al valle en una misión oficial de comercio. Esperaba encontrar un campamento apache. En cambio, encontró un pueblo próspero y pacífico. Vio a niños blancos y apaches jugando juntos. Vio a hombres blancos y apaches trabajando lado a lado. Y vio a Kael y Elara gobernando no como soberanos, sino como los respetados padres de una gran y diversa familia. «Vine a su antigua casa para llevármela», le dijo a Elara, el rostro lleno de una avergonzada admiración. «Me dije a mí mismo que era porque usted era indefensa. La verdad es que tenía miedo de lo que no entendía». Miró la comunidad que ella había ayudado a construir. «Y resulta que usted no es solo la mujer más fuerte que he conocido, es la que tiene la visión más clara». Esa noche, la última pieza de su viaje encajó. La escena final transcurre en una noche de verano. La aldea está en paz. Los sonidos de una flauta apache se mezclan con la melodía de un violín que toca uno de los colonos. Niños de todas las complexiones corren y ríen alrededor de una gran hoguera. Kael y Elara están sentados en el porche de su casa, que ahora es la más grande de la aldea, el centro de la vida comunitaria. Sus propios hijos duermen tranquilamente dentro. Ella está apoyada en él, con la cabeza en su hombro, escuchando la sinfonía de su mundo. «¿Recuerdas ese primer día cerca del arroyo?», susurra ella. «El mundo entero para mí era solo sonido y oscuridad». Él toma su mano. «Lo recuerdo», dice. «Y yo estaba escondido entre los árboles y el mundo entero para mí era desconfianza y silencio». Le besa el cabello. «Me enseñaste a escuchar la belleza en el silencio, Elara». Ella sonríe. «Y tú me diste un mundo para ver con el corazón». Permanecen allí, en una paz perfecta, contemplando la comunidad que crearon. La mujer ciega y el guerrero apache no solo se habían encontrado el uno al otro, habían tomado las mejores piezas de sus dos mundos rotos y habían construido uno nuevo, un mundo mejor, un reino de esperanza donde todos, sin importar cómo vieran, podían finalmente percibir la verdad. A continuación, tenemos dos historias increíbles esperándote. Solo haz clic en una de las imágenes que aparecen en la pantalla para comenzar la próxima jornada.